Viernes 21 de diciembre del 2012. Asunto CU 1817 GCU 4 horas 58 minutos. Bogo no existe, ¿de acuerdo? Lo dice Buba, lo dice Yasika, lo dice Rota, lo dice Golosa, lo dice Slobo. Bogo no existe y ese axioma constituirá el antisentido de Descartes, pero Bogo no existe pese a ese ejemplo tan dudoso del ojo del pulpo y del ojo humano. ¿Sabes? Según despertaba, yo que tengo los mismos genes de los monos del viejo mundo, SMS, LMS, NMS, relacionados con los pigmentos del color y las opsinas, entreveía en la oscuridad de mi cuarto un recuerdo. Está siendo como todas aquellas veces que yo no podía dormirme y él se encontraba en la silla de mi cuarto, reflexionando en sus cosas y velando mi sueño, que no logro ni imaginarme a qué podía estar teniéndole yo tanto miedo en mi propio cuarto. Se despierto sobresaltada y no es él quien se encuentra ahí, pero como yo lo tenía a él y la tenía a ella, eso me hace distinta a los niños que solo tienen a sus padres, a los mejores y a los peores padres, a esos progenitores que pueden convertir la vida de uno en un infierno. Dime una cosa, la selección natural es un mecanismo evolutivo o el mecanismo de la evolución, ¿de acuerdo? Y cuando un niño me pregunte ¿y dónde está instalado? ¿Tú qué me aconsejas decirle? Bueno, Bogo no existe, es mi premisa, pero la vida evoluciona. Entonces, donde no se haya instalado el mecanismo evolutivo, también lo estará el logos, que tú esto en principio ¿cómo lo ves? Yo no digo que lo veas, y ni siquiera que en esta fase practiquemos con ello el acto del Noén. Digo que lo saborees, que lo huelas, que lo intuyamos, pero que lo mismo que actúa desde hace 3.500 millones de años, o en su defecto, desde que reconocemos que existen los genes inmortales, es decir, desde hace 2.000 millones de años. Un mecanismo evolutivo que opera más allá de nuestros ojos y de nuestras mentes, que los otros organismos de los tres reinos desconocen o pensamos que desconocen, no porque yo dude de que lo desconozcan, porque tan solo lo obedecen y no son inspirados por ello, pero lo mismo que actúa. Yo aquella noche sentí que se me encogía el corazón, porque reconozco que soy esquizoide, pero que si fui indiferente siempre lo fui porque logré protegerme de las cosas, y con la flor eso no pudo ser, como antes o después no lo pudo ser contigo, y antes no lo fue con Laura o con Marta o con Raquel, y que tú y Raquel no seáis niñas es significativo. Era el amor maternal que te coge por sorpresa, pero porque está en la madre y está en la criatura, que tú no dejas de ser criatura, ni yo dejo de saberlo. Luego podemos hablar de racionalización si quieres, y podemos hablar de amistad, pero eso será más adelante, no en esta parte del proceso de reflexión del pensamiento. La flor nunca tuvo nombre en mis escritos, pero en este cuaderno lo tiene, y es Aida. Su madre me dijo que se lo puso porque escuché una canción de Nubero, pero cuando yo comencé a llamarla la flor, eso no podía sospecharlo, que alguna vez hubo una rosa roja. Yo a su madre tuve que entenderla, que le afectara tanto la pérdida de su propia madre, porque la camello solo tenía 12 años cuando su madre murió, y las navidades pasadas, estas no, las otras o las anteriores, le hizo una trompeta a su padre, y su padre se la fumó solo y se quedó dormido por horas en el sillón. Pero lo que perturbó la juventud de la hermana de la camello no creo que fuera la cannabis, porque la camello me dijo que cuando su madre murió, su padre se convirtió en Nicolas Cage en Living Las Vegas, así que yo aquella noche, a pesar de que está prohibido porque Aida se encuentra castigada, logro hablar con ella, que se entrasoma llorosa por la puerta del cuarto, y a base de entrometerme
Me hago paso hasta su habitación, que ocupa el espacio con una cama y literas, como en el más inhóspito de los albergues, bajo una de esas luces mortecinas que me enferman. Lo mismo que le sucede a algunos Asperger. Y no hay ni un escritorio ni una mesa. Y creo recordar que ni una ventana, aunque esto no es seguro. Y ahí es donde la niña, que está castigada por insultar al hermanito, siguiendo el mismo ejemplo educativo, entre comillas, con el que convive cada día en horas no escolares, tiene que hacer sus deberes de matemáticas. Pues yo hoy o mañana, ahora que atendía las explicaciones de Esteban Hasson, que es un profesor que casi que entre cada enunciado, en vez de un punto, dice sí o sí, que eso a mí me parece sensacional, porque me recuerda mucho a un viejo profesor, no viejo y algo más controversista que conocí. Voy a estudiar con Sautoy los números y la matemática para familiarizarme con algunos nombres y conceptos de su historia. Te deseo que te sientas bien. Sábado, 22 de diciembre de 2012. Asunto GCU 1918 CCU. 4 horas 58 minutos. ¿Sabes? No me siento cómoda enfocando a la selección natural como un mecanismo, porque mecanismo parece remitir idealmente de nuevo a ese universo que dijo Mosterin que durante 5.000 o 6.000 años estábamos creyendo que era como un reloj entre comillas fenomenológicas. Y yo prefiero enfocar a la selección natural desde el principio como una dinámica. ¿Y qué es lo que hace de una dinámica una dinámica? Marcus du Sautoy finaliza su capítulo del código declarando que cuando eliminamos todo lo superfluo, lo que queda es el código. Pero para mí supone un problema la credibilidad de la gente con la que él se entrevista. Por ejemplo, el profesor Iain Cousin de la Universidad de Princeton, un autorizado en la materia de la ecología y la biología evolutiva, que dice que cuando vamos caminando entre la multitud no vamos pensando tengo que sortear aquel obstáculo o cómo puedo evitar a aquella persona. Y yo voy precisamente pensando en eso y no en lo que voy a preparar para la cena de la noche, como él sugiere, o preguntándome qué estarán haciendo mis amigos. Y no sé tú qué pensarás, pero a mí esto me sugiere que no se debería uno plantear el mundo y la realidad basándose en uno mismo y en lo que uno da de sí. Y tengo la sensación de que hay personas, quizá entre ellas yo, que todo lo tienden a antropomorfizar. Y tengo la sensación de que hay personas, quizá entre ellas yo, que todo lo tienden a antropomorfizar. No, dirá Cousin a continuación. En realidad, vamos con el piloto automático puesto. ¿Y con esto qué quiso decir? Que cada uno, mientras camina entre la multitud y se dirige a su destino, seguirá pensando en lo que piensa. Yo, en cómo puedo evitar el contacto con aquella persona o sortear aquel obstáculo. Y algunos otros exactamente esto mismo estarán pensando, además de en sus cosas superfluas, o como yo ayer, que prefería enfocar a la selección natural como una dinámica. ¿Y qué iba a suceder cuando entonces se enfrentara esa dinámica a la dinámica que se discute en el libro de Monod, el azar y la necesidad? Porque yo creo que lo que hace de una dinámica son sus principios, que también se han llamado leyes o no. Sautoy lo expresa así al inicio del capítulo. Es difícil comprender cómo todo puede estar conectado, pero cuando nos fijamos más detenidamente en toda esa complejidad, de pronto aparecen sorprendentes patrones. Son precisamente esos modelos los que ponen de manifiesto que tras ellos subyace un código que es la base de toda la existencia y que controla no solo el mundo y todo lo que hay en él, sino también a nosotros. El de Sautoy es un universo matemático y también se contradice, pienso que sí, cuando dice: si todas las cosas del mundo se comportasen en función de ecuaciones,
que nos proporcionen respuestas definitivas. Entonces podríamos predecir el futuro con absoluta certeza, pero desgraciadamente las cosas no son así. El mundo natural se muestra tan complejo que resulta difícil creer que podamos encontrar ecuaciones capaces de describirlo. Aunque a veces nos parezca vislumbrar los patrones y los modelos, resulta difícil comprenderlos, como, por ejemplo, cuando la compleja vida molecular, desafía el segundo principio de la termodinámica que Ashoa y Martínez resuelven en Amalur como entropía exterior, como entropía o basura. ¿Te acuerdas de aquel caballo del que te hablé, el de Ventaniella, en Santiago del Monte? Era una yegua, e igualmente sentía deseos de montarla. Pero eso fue hasta que defecó delante de mí y a continuación se tragó el 25% de sus postas. Hoy no voy a salir. Llevo muchos días sin tomar ni un respiro en ese sentido. Y además he estado caminando a Vilés porque amanece tan tarde que si mantuviera el hábito regresaría sin que hubiera amanecido todavía. Así que he caminado la ría hasta Yaranes. Y luego he regresado porque a Vilés se camina en un suspiro. Algo que siempre me provocó claustrofobia. Y recibo ayer un mensaje de Yoni Turrarte. Me felicita el solsticio, porque hubo un solsticio en el que los dos realizamos un ritual que él me enseñó, el de los mamurrak, que en la cultura vasca son unos espíritus elementales, pero yo sin delirio encuentro todas estas celebraciones superfluas. Lo único que sé es que hoy es mi aniversario de una idea que tuve, porque el 22 de diciembre del año pasado coincidía que se celebraba el solsticio y era un día 1 de mi ciclo, y desde entonces decidí no aceptar las cifras oficiales. Decidí conocer qué día era para mí en todo momento y eso qué significaba. Por ejemplo, hoy nos encontramos en ese día 18 de mi cuarto ciclo biológico del otoño, y eso le digo a John, que para mí todavía no. Lo que sucede es que cuando comprobé en mi archivo esa fecha del año pasado, había escrito algo que resulta misterioso sobre ella, y también había soñado contigo, como hoy. Aquel había sido un sueño muy feliz, que recuerdo que te lo conté, y el de hoy muy divertido, pero cada día me gustas más en mis sueños, y a ti te deseo un solsticio muy feliz. El sueño, que no logro ni imaginarme a qué podía estar teniéndole yo tanto miedo en mi propio cuarto. Se despierto sobresaltada, y no es él quien se encuentra ahí, pero como yo lo tenía a él y la tenía a ella, eso me hace distinta a los niños que solo tienen a sus padres, a los mejores y al mundo. SMS, LMS, NMS, relacionados con los pigmentos del color y las oxinas. Entreveía en la oscuridad de mi cuarto un recuerdo. Estás siendo como todas aquellas veces que yo no podía dormirme y él se encontraba en la silla de mi cuarto, reflexionando en sus cosas y velando. Viernes 21 de diciembre del 2012. Asunto CU 1817 GCU 4 horas 58 minutos. Bogo no existe, ¿de acuerdo? Lo dice Buba, lo dice Yasika, lo dice Rota, lo dice Golosa, lo dice Slobo. Bogo no existe, y ese axioma constituirá el antisentido de Descartes, pero Bogo no existe pese a ese ejemplo tan dudoso del ojo del pulpo y del ojo humano. ¿Sabes? Según despertaba, yo que tengo los mismos genes de los monos del viejo, los peores padres, a esos progenitores que pueden convertir la vida de uno en un infierno. Dime una cosa, ¿la selección natural es un mecanismo evolutivo o el mecanismo de la evolución? ¿De acuerdo? Y cuando un niño me pregunte, ¿y dónde está instalado? Tú